la bienvenida a todos, obviamente, y para cerrar esta primera jornada, abordaremos un tema vital para el crecimiento y desarrollo de nuestras entidades. Tenemos con nosotros a Horacio Silva, Miguel Factor y María Luz Sainpat del equipo de Colsecor, quien nos brindará su conocimiento sobre inversiones. El aplauso, los recibimos, la última charla del día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto enorme poder compartir este espacio. Queremos agradecer muy especialmente desde Colsecor a la organización de este evento. Hemos estado presentes en los 3 conversatorios. En el primero, en el 2023, en Morteros, luego en Arroyito y ahora acá. Así que podemos decir que somos testigos del enorme avance que viene teniendo este espacio, por lo cual agradecemos, como siempre, la invitación y sobre todo también celebramos el encuentro cooperativo, la posibilidad de generar este intercambio de experiencias y a su vez también estos espacios en donde se genera networking cooperativo y que es tan importante para nuestros espacios. Hoy, con el título Desbloqueando el potencial FTTH, estrategias para maximizar el retorno a la inversión, lo que venimos a proponerle es una mirada distinta sobre la inversión. Bueno, justamente y en relación a este tema, lo que venimos a plantearles es, generar este espacio, como les decía, hacía referencia, de poder intercambiar permanentemente. Bien, bajo el título Desbloqueando el potencial FTTH, estrategias para maximizar el retorno de la inversión, lo que estamos justamente, ¿se escucha bien? Pues yo me escucho un poco. Es hacer un pequeño recorrido y los invito a ir unos 30 años hacia atrás y hacer referencia a 2 hechos fundamentales. Uno un poco más global y en cierto modo casi de ciencia ficción, y otro un hecho más terrenal, más cercano. El primer hecho, en el año 1995, se generó la primera conexión comercial a Internet. Quienes tenemos 50 años o más, seguramente retumbarán en nuestros oídos el ruidito, ese alargado, y que iba acompañado por la frase estableciendo conexión. Esa conexión, la velocidad de esa conexión, que era de apenas 32 kilobits por segundo, para los que son sub 50 o sub 30, incluso los nativos digitales, significa un 3% de 1 mega. Esa velocidad nos permitía enviar, recibir un correo electrónico, también la posibilidad de interactuar con alguna página en cuanto a la posibilidad de poder informarnos y no mucho más que eso. Pero sin lugar a dudas no imaginábamos siquiera el potencial que iba a tener o en qué se iba a convertir hoy, pero sí sabíamos que estábamos hablando de algo totalmente disruptivo y grande. También en ese mismo año, en el año 1995, más precisamente en el mes de mayo, nacía Colsecor. Y aquí quiero también reflejar la sensación de orgullo que me genera
porque Colsecor, la primera reunión, la reunión fundacional de Colsecor, se hizo en un galpón de mi pueblo, Hernando, propiedad de la cooperativa, y a la que asistieron 13 cooperativas, que son las cooperativas fundacionales. ¿Por qué traigo esta alusión a Colsecor? Porque las cooperativas cableras del momento, las cooperativas cableras de los 90, y por el tipo de tecnologías, pudimos subirnos rápidamente al tren de Internet a partir de las redes bidireccionales. Luego, también el caso de las cooperativas telefónicas y con la tecnología del cobre, también pudieron de alguna manera subirse al tren de Internet. Las distintas redes fueron evolucionando hasta convertirse hoy Internet en una poderosa infraestructura de fibra óptica, pero en su momento a nosotros, las cooperativas cableras, con tecnologías de cable módem y las telefónicas con ADSL, nos permitieron ir haciendo ese recorrido mucho más rápido y de alguna manera poder llegar a estas potentes infraestructuras de conectividad que constituyen verdaderos puentes hacia el futuro. Me acompañan en esta presentación parte del staff de Colsecor. Está Miguel Factor, que es encargado de investigación y desarrollo, y también me acompaña Luz Saint-Pat, que es la responsable del área de capacitación comercial de Colsecor. Hemos diseñado distintos ejes sobre los cuales vamos a avanzar o vamos a hacer el recorrido de esta presentación. El primero, que hace referencia al rol fundamental que tienen las cooperativas de telecomunicaciones en los despliegues de infraestructura hasta convertirlos en un activo estratégico y que llevan fundamentalmente al desarrollo territorial, al desarrollo local y a la sostenibilidad de las comunidades. Vamos a también avanzar sobre un segundo eje que tiene que ver con el valor agregado, con estrategias de valor agregado para poder maximizar de alguna manera el retorno a la inversión, y un tercer eje que tiene que ver con distintas estrategias de comunicación comercial para acelerar precisamente esos retornos. Y lo vamos a hacer en tono de claves. La primera clave es cuando una cooperativa invierte en la construcción de una red, no solo conecta hogares, sino que conecta oportunidades, derechos y futuro. Fundamentalmente, cuando escuchamos a las incumbentes, hacen referencia al dato frío, a cuántos hogares se conectan. El cooperativismo, en tanto, sabe que además de conectar hogares, está generando igualdad de oportunidades para el desarrollo económico local, y también está democratizando derechos, y las oportunidades y los derechos conectan directamente con el futuro de nuestras comunidades. Vamos a ir tratando de responder algunas preguntas en relación a estos ejes. ¿Por qué es necesaria la inversión en infraestructura? Aquí podemos hacer un listado prácticamente infinito y todos los motivos o causas que pongamos son ciertos y son valederos. Pero vamos a enfocarnos puntualmente en dos que tienen que ver con el ADN cooperativo y que son: la conectividad es un derecho básico. No podemos pensar el desarrollo económico, productivo, social, cultural de nuestras comunidades sin una conectividad de calidad. En el primer conversatorio, el que se desarrolló en Morteros, el leitmotiv era las cooperativas y las mutuales hacia la transformación digital. No existe transformación digital sin infraestructura digital. Es la puerta que abre a la transformación digital. Y el segundo aspecto que queremos profundizar es que la brecha digital es un problema central. Y en muchas regiones de nuestro país
ese problema además es estructural. Las brechas se asientan fundamentalmente en 3 dimensiones: accesibilidad, asequibilidad y habilidades digitales. En cuanto a la accesibilidad, el aporte de las cooperativas fue importantísimo porque fueron las que llevaron las redes hacia los lugares más recónditos de cada, de cada una de las regiones de nuestro país. La asequibilidad es que ha permitido que la asequibilidad se entiende que el usuario pueda pagar por ese servicio, y las cooperativas han contribuido a partir del acto cooperativo precisamente a poder satisfacer esa dimensión de la brecha. Y finalmente la dimensión de las habilidades digitales, que también se trabaja muchísimo en temas de educación digital, sobre todo en aquellos sectores donde la brecha se manifiesta más, como pueden ser los adultos mayores o la discapacidad. El rol de las cooperativas en la conectividad argentina. Las cooperativas proporcionan al ecosistema de conectividad de una mirada comunitaria, inclusiva y territorial. En la gran telaraña que constituye el Internet a nivel mundial, la gobernanza lo que hace es tratar de tener un perfecto equilibrio entre cada uno de los actores que confluyen para que un ciudadano de un punto recóndito del interior pueda tener un acceso a conectividad de calidad. Y ahí confluyen cables submarinos, conectividad terrestre, redes de fibra óptica, conectividad satelital, antenas, espectro, y a su vez también cuestiones regulatorias de cada uno de los países. En esa telaraña que conforma la gobernanza de Internet, el rol de las cooperativas es de complementariedad y de capilaridad. Si analizamos en el mapa de Argentina la red de fibra óptica federal, la REFEFO, y aquellas troncales de los principales carriers, lo que hacen prácticamente es un bordeo sobre las provincias y en algunas rutas principales, pero quienes después desparraman esas redes dándole complementariedad a esas redes troncales y dando capilaridad para poder brindar el servicio en cada una de nuestras comunidades y en los puntos de acceso, son las cooperativas. Y el otro aspecto fundamental del rol de las cooperativas es que permanentemente se trabaja en planificación a largo plazo, se reinvierte permanentemente y en muchos de los casos, la gran mayoría de los casos, los despliegues de infraestructura de las cooperativas han sido realizadas con fondos propios. En algunos casos, y muy pocos, ha participado vía subsidios o vía algún tipo de financiamiento externo, pero en la gran mayoría de los casos hay una cuestión de retroalimentación a partir de fondos propios. ¿Por qué la infraestructura es un activo estratégico, soberano y sostenible? Es un activo estratégico porque constituye una plataforma que habilita la integración de múltiples servicios cooperativos. Es también estratégico porque permite la autonomía operativa y comercial, pudiendo establecer políticas de calidad y políticas de precios y políticas de expansión sobre las mismas redes. Y uno de los factores fundamentales por los cuales es estratégico el despliegue de infraestructura es porque constituye una ventaja competitiva. Aquellas cooperativas que realizan despliegues fuertes de fibra óptica en sus comunidades se garantizan una posición de liderazgo respecto de otros actores concentrados. ¿Por qué es soberano? La infraestructura es soberana porque permite el control de un recurso crítico de la economía digital como es el transporte de los datos, porque permite la soberanía digital de nuestras comunidades, pudiendo hacer un uso responsable y muy cuidado de los datos, a diferencia de otras prácticas extractivas de otros operadores. En términos de soberanía tecnológica, la infraestructura es el nuevo territorio. Y finalmente, ¿por qué la infraestructura es sostenible?
porque tiene una larga vida útil, porque proporciona sostenibilidad social en las comunidades a partir de incorporar permanentemente condiciones de equidad en nuestras comunidades. Clave 2, las cooperativas siembran infraestructura para cosechar desarrollo y derechos. Y esta es una apuesta que es estratégica, que no es táctica. Generalmente hablamos de decisiones de largo plazo. Es una apuesta por el futuro de las comunidades, y en las infraestructuras confluyen aquellos activos que son tangibles y aquellos que son no tangibles. Dentro de los activos tangibles tenemos postes, redes, electrónica, dispositivos en el hogar. Y dentro de los no tangibles está relacionado con aspectos relacionados a las capacitaciones técnicas, a la gestión del conocimiento y también aquí quiero abrir un paréntesis porque es un tema muy de estos días y que tiene que ver con la compartición de infraestructura, y me salgo apenas del guión para hacer referencia a un comunicado que emitió, un documento de incidencia pública que emitió Colsecor, planteando la necesaria revisión respecto del Reglamento General de Infraestructura pasiva por parte del ENACOM a partir de los últimos fallos que no han sido favorables para el sector. Todo este desarrollo de infraestructura y el recurso estratégico con el cual contamos las cooperativas es la puerta de entrada para el segundo eje que va a desarrollar Miguel y que tiene que ver con el valor agregado como estrategia comercial. Gracias. Bueno, yo sé que si quieren ir todos, así que lo vamos a hacer corta, pero vamos a tratar de... Les quiero decir que acabo de descubrir de dónde salen todos los mozos, porque no lo había descubierto en todo el día, así que muy bueno el sistema. Valor agregado. Yo tengo peleas diarias, semanales, mensuales, y acá hay varias contadoras, estoy viendo contadora acá. Siempre la pelea era cómo hacen para pagar, cómo es rentable el servicio, cómo hacemos rentable una red. Y la pelea que nosotros teníamos siempre era que muchas veces se separaban los servicios en virtud de cada uno de los servicios y no se veía la convergencia de todos, que creo que en este momento es fundamental. Y una de las partes fundamentales de la red y de los servicios no es lo que estamos acostumbrados a ver siempre, sino el valor agregado sobre los servicios. Si nosotros tenemos telefonía, se contabilizaba la telefonía; si tenemos la televisión, se tomaba por forma separada, y el internet de forma separada. Hoy creo que no hay forma de dar un servicio no teniendo en cuenta que las 3 o los 4 servicios, porque ya hablábamos de cuádruple play, tienen que ver uno con otro. Hoy si tenemos que decir cuál es el producto o el servicio más importante, sin duda todos estamos de acuerdo que es el internet, y el resto de los servicios son commodity. Entonces, ya verlo en forma separada es muy complejo, y además yo soy el de la idea, y somos de la idea, por eso así estamos trabajando en Colsecor, de que el valor agregado post servicios convencionales también es muy importante. Y esto es una semillita para lo que acaba de decir Horacio. Cuando nosotros vemos en algunas legislaciones infraestructura compartida, siempre tenemos que tener la visión de saber que hay otros productos más allá de los productos convencionales que las cooperativas podemos brindar. Entonces, un poco la idea de esta charla y la parte de valor agregado era generar ideas más allá de los productos que va a tener Colsecor y que vamos a mostrar. Es una coincidencia que los productos que veamos son los que ofrece Colsecor, no tiene nada que ver, pero un poco comenzamos cuál es la forma de multiplicar el valor de lo invertido. Eso nos pusieron esa meta dentro de esta charla y quisimos trabajarla. Generalmente nosotros tenemos la parte de conectividad, la conectividad hacia el hogar, pero ¿cómo le podemos generar valor agregado a esa conectividad? Ustedes ya vieron en algunos lugares, principalmente en las ciudades más grandes, se comenzó a ver el producto de que se puede dar conectividad fuera del hogar. Son las redes mesh o las zonas Wi-Fi, las famosas zonas Wi-Fi. En Colsecor estamos trabajando sobre lo que se llama zona Wi-Fi, que particularmente es que los clientes o usuarios o asociados que tengan el servicio de la conexión dentro del hogar también tengan una forma de acceder fuera del hogar, principalmente en zonas de concentración
en muchos de los pueblos nuestros son las plazas, las escuelas, los clubes, en lugares más grandes son los shopping, los estadios, etcétera. Entonces vemos muy importante nosotros, y después podemos charlar sobre cada uno de los productos, de dar un valor agregado de conectividad más allá de la conectividad del hogar y no llegando a la conectividad móvil. Teniendo la posibilidad de que un usuario que tiene la conectividad fija tenga un QR, tenga una clave, tenga un token que le permita en esos lugares de mayor concentración, y nosotros estamos haciendo mucha énfasis en las escuelas, esos clientes, esos chicos que son, ahora vieron que los chicos son los que al fin y al cabo definen qué se va a comprar en el hogar, tengan esa posibilidad de tener conectividad y un valor agregado más allá del servicio de la conexión fija. ¿Qué nos da? Ventaja competitiva. Una persona que tiene uso de internet y no tiene que hacer uso de su paquete de datos, que generalmente nunca alcanza para nada, porque si ustedes vieron el uso, y a veces todas las semanas nos llega ese mensajito, que lo primero que nos indica es que usamos mucho el celular, muchas horas por día, también podemos ver que el uso de ese internet generalmente se hace en las redes de la cooperativa, en las redes del hogar. Uno compra un paquete de 5, 10, 15 gigas y el 95% del uso termina siendo dentro de las redes fijas nuestras. Entonces, tenemos que dar ese saltito de calidad, decirle, pueden usarlo en otro lado, donde la mayoría de las personas están, principalmente en las escuelas, los chicos, sin tener que hacer un gasto extra en un paquete. Entonces, darle una ventaja competitiva a nuestro servicio en otros lugares que no sea el acceso al hogar. La integración de contenidos y la agregación a plataformas y aplicaciones dedicadas. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos controlar que el acceso de los chicos en las escuelas tenga un control que a nosotros nos interese. Ludopatía, pornografía, muchas cosas que a nosotros nos interesa que los chicos no tengan contacto o por lo menos que lo tengan con conocimiento y sabiendo que no es bueno o no se permite el uso. Otro de los productos, Sensa, es el contenido. Siempre se dice hoy que el contenido es el rey de los datos. Si uno se comienza a ver lo que es cada uno de los productos y cómo se usa una red y cómo es el acceso de un contenido, generalmente llega al 90% de lo que vemos en Internet. Hoy, de todo el dato que se usa en las redes, 90% es contenido. Obviamente nosotros desde las cooperativas pretenderíamos que lo que más se vea son la tele que vendemos nosotros, porque de esa forma se genera un ahorro de ancho de banda, pero la verdad es que hoy TikTok, todos los tipos de plataformas y redes sociales que dan, y fíjense que lo que más se ve es contenido, manejan y valoran el 90% del contenido, de los datos, perdón. La mayoría de las cosas que se ven en Internet son contenidos. Sensa es un caso nuestro, que es la forma de ver televisión, de otra forma de ver televisión a la convencional. Este es un producto que estamos trabajando ahora, que vimos que no solamente la televisión, sino también los contenidos y la plataforma de nicho. Colsecor en este momento está trabajando en una plataforma con Reino Infantil, no sé si lo conocen, los que tienen hijos chicos sí, seguramente no se llama Reino Infantil, lo conocen más por la granja de Zenón, la vaca Lola, todo eso yo lo estoy aprendiendo, desgraciadamente no tengo hijos chicos ya, pero bueno, comencé a ver cómo este producto se veía mucho y veíamos que era una forma de darle valor agregado principalmente a los que tenían móvil a través de iMovie o si no como un valor agregado a nuestra plataforma. Estamos trabajando con la gente de Reino Infantil y estamos trabajando en un proyecto para toda Sudamérica, principalmente generando contenido de nicho del tipo que a nosotros nos gusta. Publicidad programática. Es un proyecto que venimos trabajando hace 4 años y lo queremos volcar principalmente a lo que es el producto Sensa. ¿Qué significa publicidad programática? Es generar publicidad propia en nuestra televisión a través de nuestras redes. ¿Cómo estamos trabajando? Hoy Sensa, si ustedes lo conocen, tienen 3 formas de ver publicidad. En las propagandas convencionales de los canales de televisión, donde se supone solamente tiene acceso cada una de las programaciones, y nosotros estamos generando otras 2 formas de ver publicidad, que muchos ya lo conocen porque hoy las plataformas más grandes, Netflix, Disney, etcétera, se basan en la publicidad. Hoy se descubrió que la gente quiere tener un valor más barato de abono, pero soportando un poco las publicidades. Nosotros creemos particularmente que el negocio de la televisión se va a basar casi el 100% en publicidad. Lo que nosotros quisiéramos en algún momento, nosotros estipulamos 4 o 5 años, es que ese costo que tiene cada cooperativa de pagar el contenido termine siendo subsidiado directamente por la publicidad. Y que no tenemos que estar discutiendo cuál es el valor, así Julián deja de discutir con cada uno de los que lo conoce, que es cuál es el valor de la programación. De esa forma nosotros vamos a saber que
es autosustentable, porque hoy la gente, desgraciadamente, llámese por la oferta que hay de plataformas o por la piratería, está pensando muchas veces que la televisión es gratis. Desgraciadamente, el que lo ve gratis realmente es delito. Esa plataforma como Magis o la otra plataforma que hay como Fútbol Libre, desgraciadamente hacen creer a las personas que es gratis. Y eso no es gratis. Entonces, para que la persona siga pensando eso, lo vea como un beneficio, como un valor agregado, estamos trabajando directamente en publicidad programática que nos va a permitir por lo menos sustentar una gran parte de esos costos y lo podamos ofrecer como valor agregado. Eso se transforma en commodity. Un cliente que tiene 100, 200, 300 megas puede llegar a tener la televisión gratis. Nosotros muchas veces lo hacemos como una oferta comercial, pero la idea es que realmente sea gratis para la cooperativa y pueda ofrecerlo en forma gratuita como un commodity. Esto es un pequeño video que nosotros tenemos donde tratamos de explicar, no, esto es la CDN, perdón, para atrás, ya pasó, fue pasando por lo que veo. No, esto es, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo. ¿Sí? Y ahí se clavó. Denme un segundo. Otro por atrás. La vamos a sacar, la vamos a sacar. Bueno, lo que queríamos mostrar es cómo hay una forma de generar publicidad, no importa la región en la que esté. A ver, dame un segundo. ¿Querés poner la luz? Ahí está. Lo que queríamos mostrar con este videito es cómo se puede hacer publicidad regionalmente. Si se fijan, es la misma imagen en las tres televisiones, lo que vemos ahora en todos los contenidos que tenemos. Esto es hoy real, ¿no? Esto nosotros lo estamos probando, lo podemos diferenciar por región, por canal, por tipo de cliente, por edad. Hasta ahí viene todo bien. Y nosotros tenemos configurado que en estos tres lugares tengan tres publicidades distintas, según la región. Inclusive la cooperativa va a poder tener la posibilidad de vender su propia publicidad. Y nosotros podemos definir qué tipo de cliente, qué tipo de usuario es el que ve tal publicidad. La publicidad en la programática es 1 a 1. Podemos hacer que sea 1 a 1, podemos hacer que sea 1 en todos o podemos hacer todo lo mismo. Pero esa posibilidad nos tiene que hacer cambiar a nosotros la cabeza de que es importante conocer el cliente, conocer el socio. De esa forma, cuando más conocemos a nuestro asociado, mejor podemos vender la publicidad. Y de esa forma tenemos más monetización. Este es un ejemplo, le digo, hoy es real, nosotros lo estamos haciendo las pruebas, es más, estamos hablando con dos empresas muy importantes que son amigas del rubro, son cooperativistas, y ya están muy interesadas porque las mismas empresas publicitarias están cambiando la cabeza y pensando que ya no tienen que hacer una publicidad general, sino que la van a hacer en virtud de la edad, del producto y de la región. Entonces, la parte creativa de las agencias de publicidad, teniendo este tipo de herramientas, comienzan a cambiar su forma de pensar y venden de una forma mucho más eficiente. Muchas veces las agencias de publicidad lo que piensan es branding, es posicionamiento de marca, no tanto el producto. Con este tipo de producto que lo hacemos a través de Sensa, que lo tienen acceso todas las cooperativas, vamos a poder vender publicidad en forma directa, lo que se dice en forma direccionada. Eso va a generar una mejor monetización, un mejor valor del minuto, en este rubro se llama CPM, son 1000 visualizaciones, y eso nos va a permitir tener un mejor ingreso a las cooperativas. Los caché, esto lo tienen, esto es más técnico, pero esto es un producto de valor que nos permitió a nosotros distribuir el contenido de una forma más barata, el internet de una forma más barata. Si no tuviéramos este tipo de productos como son los caché, que ahí lo vemos, tenemos una distribución bastante grande, hoy la posibilidad de tener televisión sería imposible, sería muy cara. Esto comenzó con una sola CDN, donde lo vemos allá, que tenemos una alianza estratégica con la gente de Sílica, que nos permitió tener el data center. Hoy tenemos 98 caché distribuidos en Argentina, Bolivia y Colombia. Eso permitió que el tipo de televisión que estamos viendo como Sensa, como las plataformas, tengan un valor mucho más barato de acceso y mucho más eficiente. Por cada cliente que ve, hoy lo ven 10. Nos costaría 10 veces más el internet para ver televisión de esa forma. Hoy, gracias a Dios, pudimos establecerlo y hoy somos la red
de caché más grande dentro de la televisión que hay en la Argentina. Telefonía móvil o quadruple play. Acá hay algo nuevo que surgió, pero es, el que no lo conoce, Colsecor pertenece a una cámara que es Catel, que hace 4 años comenzamos un proyecto que se llamó iMowi. Hoy somos el 4.º operador celular, 4.º o 3.º, no se sabe cómo va a terminar, pero somos el único operador móvil virtual. ¿Qué significa eso? Trabajamos sobre la frecuencia, en este momento era telefónica, hoy muy probablemente sea telefónica y telecom. Eso nos permite generar un producto, de nuevo, un commodity del Internet, que va a ser la red móvil. Adicional a esto, que nosotros lo vemos como algo importante y que en los casos que ya lo tenemos casi en 50 localidades en todo el país, tuvo muy buena aceptación. ¿Por qué es tan importante la red y la infraestructura, como veníamos hablando? Porque lo que se viene se llama FWA. Es el primer caso de 5G donde las cooperativas van a tener una ventaja sobre cualquier otra red. Y si son eléctricas, mucho más. Poste, fibra y energía. En el 5G y en el FWA, eso es el 85% de la inversión real. A una cooperativa brindar FWA, que significa acceso fijo a través de una red wireless en 5G y con esa velocidad, sería imposible hacerlo para otras empresas. Entonces, hoy tenemos una ventaja estratégica y que tenemos que darle valor, que a esa red que ya invertimos de fibra, esos postes, esa energía, va a tener un mayor valor agregado, que significa que en esas localidades menores a 30.000 habitantes, nosotros vamos a tener una posición estratégica con mucho valor más allá de las grandes empresas. Eso no se olvide de esa palabra FWA, porque dentro de unos meses lo van a escuchar con mucho más frecuencia. Esta es la marca, por si no la conocían. Hoy estamos en la posibilidad, lo estamos principalmente en el sur, porque tenemos el problema que la cobertura era de Movistar, y Movistar hace muchos años dejó de invertir en el norte. Estamos en la posibilidad de ahora de hacerlo con la fusión de Telecom y Telefónica. A nosotros no nos agrada del todo, pero es la realidad y vamos a sacar por lo menos el provecho de tener esa cobertura con Telecom que nos va a poder permitir brindar el servicio en todo el país. Hoy ya iMowi tiene más de 45.000 líneas. La verdad que viene siendo muy importante ese proceso de aprendizaje, porque si nosotros estábamos acostumbrados a vender telefonía y televisión, la red móvil es mucho más compleja. Necesitamos mucho más marketing, conocer al cliente, ahí quieren forma, ya no le vende un hogar, sino se le vende a las personas. Eso nos pone en un aprendizaje mucho más complejo, pero mucho más real de lo que es el cliente TIC. Nosotros necesitamos avanzar, principalmente las cooperativas, que muchas de nuestras cooperativas directamente no tienen departamento de marketing, tenemos que comenzar a pensar en el cliente. Hoy ya tenemos herramientas y tenemos valor agregado como el móvil, como la publicidad, como todo lo que nosotros conocemos, porque no hay más nadie que la cooperativa que conozca a sus clientes, a sus asociados. Bueno, eso hoy genera valor. Entonces, tenemos que comenzar a pensar que esa parte que generalmente la dejamos para las grandes empresas, hoy es una realidad para nosotros. Y la telemedicina. Esto es algo nuevo que estamos trabajando. No sé, calculo que todos lo conocen al problema, pero lo que nos pasa en el interior y en el interior del interior, no hay médicos. Y hoy la tecnología, desgraciadamente, tampoco permitía que eso sea una solución. Hoy con la telemedicina estamos buscando una solución alternativa, mucho más eficiente. La pandemia hizo que eso se avanzara siglos en menos de 4 años y hoy tiene soluciones de telemedicina y de soluciones de consulta mucho más propicias para nuestros lugares. Que no es necesario que haya un médico presente, no es necesario que haya la tecnología que tiene que haber en el hospital. Más del 90% de las consultas, yo me animaría a decir el 95%, se pueden resolver de forma remota y con todas las especialidades. Esto lo vamos a anunciar, creo yo, en los próximos meses, pero venimos trabajando fuertemente en dar una solución, principalmente a nuestros pueblos del interior, que generalmente no tienen acceso a la medicina. Y bueno, y más servicios integrados, seguridad, educación, billeteras virtuales, creo que eso hay muchas que están trabajando, pero esto es el último mensaje final para dejar la luz. Hay que pensar a los servicios como valor agregado, no hay que quedarnos en vender solamente el servicio final, que es el internet, la televisión, el móvil o la telefonía. Hay que pensar que nuestros socios pretenden de nosotros mucho más. Pretenden servicios, pretenden contención, como es la telemedicina, pretenden acceso, pretenden igualdad. Hoy estamos en condiciones de darla y cuando uno piense en una red, en una inversión de fibra, piensen en una forma general donde cada uno de estos servicios aporta en forma
granular cada uno un granito para soportar la inversión y tener más rentabilidad. Muchas gracias y le dejo a Luz para que nos dé un curso de marketing. Hola, muchas gracias, Miguel. Bueno, la verdad que un gusto estar acá participando de este conversatorio. Vamos a hablar ahora de por qué hablar de comunicación comercial en un panel de inversión. Voy a hacer una pregunta para quienes se animen a levantar la mano. ¿Cuáles de sus entidades tienen áreas específicas de comunicación o de marketing para empujar, para potenciar los productos que comercializan? Manos arriba los que sí. Tenemos una entidad, una. No sé si alguien más, allá otra. Como vemos, todavía es un gran desafío para cooperativas y mutuales trabajar la parte de comunicación. Es decir, ¿cómo voy a hacer que todos estos productos, estos servicios, este valor agregado lleguen a nuestros usuarios con nuestra marca y nuestra pertenencia cooperativa? Lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos y algunos casos que no surgen tanto de un conocimiento como más teórico, sino de una experiencia que estamos desarrollando con Colsecor hace varios años, que es un programa de capacitaciones, que surge de ustedes mismos. O sea, no es una pregunta que nos hicimos solamente nosotros, sino que surgía de las cooperativas, que era cómo hacían para potenciar estos servicios, o cómo veían que estos productos tenían gran calidad, pero frente a otros competidores a lo mejor pasaba que las personas no sabían que tenían esos productos, no los conocían en toda su complejidad, y eso hacía que a lo mejor eligieran otros competidores. A partir de ahí empezamos a trabajar con experiencias integradas con otras cooperativas. Algunas veo acá que ya participaron de ese programa en el marco del asesoramiento integral que ofrece Colsecor, y pudimos empezar a responder un poco por qué empezamos a hablar de comunicación comercial cuando hablamos de inversión. Y sobre todo empezar a generar una perspectiva donde nuestro propósito solidario de la economía social no confronta con las estrategias comerciales, porque también pasaba un poco eso que decían, bueno, nosotros disponibilizamos o vendemos, y un poco en este tránsito que hemos hecho, me parece que la respuesta es las dos cosas. Tenemos un propósito frente a nuestra comunidad, pero también necesitamos mostrarle a esa comunidad lo que hacemos para que nuestro sistema y nuestro propósito sea sustentable. Entonces, en función de eso, empezamos a porque me estoy confundiendo. Ahí estamos. Pensamos en esta clave, que es invertir en comunicaciones, lo que transforma esta infraestructura, estos servicios de valor agregado en facturación, y es lo que convierte una red instalada en una red elegida. Como les digo, ahora también hemos cambiado mucho como consumidores, nos pensemos y tenemos mucho al alcance de nuestra mano a través del teléfono. Entonces, nosotros también tenemos que poder hacernos elegir con nuestros usuarios y nuestros asociados. Obviamente para eso está la comunicación comercial. Acá no vamos a dar una clase de eso, y habrá personas que por ahí pueden desarrollarlo un poquito mejor, pero tenemos unos objetivos que es vender, o sea, relacionarnos de esa manera con una interacción económica con el consumidor, dar visibilidad, generar demanda y aumentar el valor percibido. Básicamente para eso sirve la comunicación comercial, que siempre está anclada a los objetivos comerciales. Uno de los expositores habla de objetivos SMART, que son medibles en el tiempo, que son cuantificables, es decir, yo quiero incrementar la cantidad de personas que utilizan Sensa en mi comunidad un 30% en los próximos 6 meses. Eso básicamente es un objetivo SMART, y lo voy a hacer a través de determinadas cosas, un paquete, un tipo de campaña, voy a segmentar una persona. Bueno, todo eso es lo que hace la comunicación comercial. Para eso se sirve del marketing. Esto seguramente ustedes lo conocen, que es el marketing 4E, que tiene que ver con basarnos en la experiencia del usuario y no tanto en el producto. Pensar exchange, qué intercambio tengo con ese usuario, con ese consumidor, con ese asociado. Que sea multicanal, dicen ahora, omnicanal, o que tenga distintos puntos
por los cuales yo puedo comercializar mi producto y que yo lo pueda evangelizar, es decir, transmitir mi propósito y hacer que ese propósito se expanda. Esto es una visión como avanzada del marketing, pero no es la última. Ahora hay cosas mucho más avanzadas como el marketing 5.0, que se sirve para algunas de estas cuestiones, por ejemplo, todo lo que es experiencia e intercambio a partir de la tecnología. Está el marketing centrado en los seres humanos, es decir, focalizarnos, microsegmentar, ver exactamente cómo es mi consumidor, cómo son, porque son varios, qué necesitan, cómo viven la experiencia del servicio. Está el marketing con propósito, que me parece que es un marketing que también tiene que ver mucho con el cooperativismo, porque es la forma en que yo puedo transmitir mi pertenencia cooperativa y hacer que el usuario también participe, conozca y adhiera, empatice con ese propósito. Esto es una parte más teórica, como para que veamos la pertinencia. Y un circuito que nosotros tenemos que aprender, casi les diría de memoria, cuando trabajamos un poco con las cooperativas, es, primero, bueno, conocer nuestros productos y nuestros servicios, conocerlos de pe a pa. Es difícil cuando uno quiere transmitir si no conoce las funcionalidades, las ventajas, las consultas más frecuentes. Después, segmentar. Es algo que también vimos y estamos trabajando en las capacitaciones, que tiene que ver con conocer quiénes son mis audiencias, qué les gusta, cómo consumen, qué tipo de tecnología utilizan, dónde circulan, dónde compran. Si bien hoy estamos en la gran era del marketing digital, no todas las comunidades que vimos en las capacitaciones tienen una preeminencia de lo digital entre sus usuarios. Muchas, de hecho, son más presenciales, todavía van a pagar a la cooperativa y a la gente le gusta. Entonces, a lo mejor si el punto de encuentro, el lugar de reunión es la cooperativa, pues es allí donde debemos focalizar nuestros esfuerzos. Esto no significa dejarlo digital, pero donde se va a generar el contacto, donde se va a cerrar el contrato, quizás va a ser en la cooperativa, entonces puedo hacer más acciones. Hay localidades donde, por ejemplo, la plaza es el lugar donde ocurren las cosas, entonces también deberíamos estar ahí. O una feria también puede pasar por ahí. No todo es digital, obviamente que tenemos que estar, pero no todo es digital. A veces cuando queremos brindar y conectar con nuestros asociados para que conozcan nuestros servicios y los puedan contratar. Por supuesto, tiene que haber una propuesta de valor. Se habló anteriormente aquí de los paquetes, es decir, de integrar todos estos servicios, en este caso de telecomunicaciones, en uno, con una propuesta de valor agregado que nos haga elegibles. Prestar atención a los canales y los mensajes. En una localidad donde la gente se habla de usted, difícilmente yo puedo introducir el voceo. Hablar en el lenguaje del otro es algo que también surge de estas capacitaciones. A veces uno quiere que el asociado hable el lenguaje de uno, pero en realidad si uno es el que tiene la intención comunicativa y quiere hacer llegar su mensaje, lo mejor es hablar el lenguaje del otro. Entonces va a ser distinta una campaña que yo hago para adolescentes que una campaña que hago a lo mejor para adultos mayores, ¿sí? Entonces, en eso nosotros tenemos que focalizar nuestros esfuerzos. Y por supuesto, medir y ajustar. La comunicación no es una ciencia exacta, entonces algo que funcionó hoy, quizás no funcionaba antes. Con la pandemia la gente cambió muchísimo sus formas de consumo, compran más por internet, entonces a lo mejor nuestras comunidades también cambiaron y nosotros tenemos que cambiar en esa misma dirección. Algunos enfoques que me parece interesante es siempre el storytelling, que se llama ahora, que es básicamente contar historias. A lo mejor queremos hacer una promoción, entonces qué mejor que las voces de nuestros asociados para aparecer en esas campañas, para contar cómo les va con el producto, qué les gusta. Las comunidades suelen tener sus referentes, aquellos a quienes todos escuchamos y que lo que dicen nos resulta súper interesante. Entonces quizás son esas personas que nosotros tenemos que participar de nuestro propósito y que nos ayuden a expandir nuestro mensaje. La microsegmentación.
Si bien uno con los paquetes, con los combos, con las propuestas integrales de servicio hace un para todos, la realidad es que las personas somos todas diferentes. Entonces, poder hacer pequeñas campañas para determinados eventos, para determinadas épocas del año. Por ejemplo, cada localidad tiene sus patronales, todo el mundo va a las patronales. Entonces, es una microsegmentación para el público que va a las patronales. ¿Cómo es esa gente? ¿Qué busca? ¿Puedo hacer sorteos? ¿Puedo promocionar mis servicios? ¿Puedo a lo mejor no promocionar mis servicios, sino trabajar sobre la identidad, sobre la marca, sobre la pertenencia cooperativa, haciendo una acción sobre cooperativismo que nos acerque más a los asociados? Tengo un público en mi localidad que juega videojuegos, los gamers. ¿Qué puedo hacer para esa comunidad? Es grande, consume bastante internet y seguramente es más afín con las nuevas tecnologías. Bueno, ¿qué puedo hacer con ellos? A lo mejor es una acción específica para ese público, pero la idea es poder identificar que no todas las necesidades a lo mejor son las mismas, aunque yo tenga un mismo combo de paquetes, y interpelar, acercarme con un mensaje a esas comunidades. Obviamente, no todas las comunidades las vamos a hacer juntas y no voy a hacer una campaña total, sino a lo mejor en pequeños momentos. Momentos de las patronales, trabajo con quienes trabajan en las patronales. Momentos de vacaciones, trabajo con las familias. O sea, poder identificar también en los distintos momentos del año con quién voy a trabajar. Y después, bueno, los casos de éxito también son un enfoque que nos permite empezar a mirar qué hacen otros. En un debate que moderó Horacio, en las jornadas de Colsecor se presentaron estos casos que después ustedes, si quieren, los pueden investigar más. Estuvieron allí con nosotros, no sé si está Porteña hoy. Ellos hicieron paquetizaciones inteligentes con distintos combos, con distintos beneficios, con distintas bonificaciones. Trabajaron muchísimo su página web, desarrollaron un chatbot que tiene un nombre. Entonces, todo eso los ayuda a conectar con las características que ellos identificaron en su comunidad. Cotecal también estuvo en ese panel. Mostró su cuádruple play, cómo ellos integraron todos los servicios, así como explicaba Miguel. Y además ellos tienen algo que nos pareció para destacar, que es un club de beneficios, como tienen otras grandes marcas, pero ellos realmente ofrecen beneficios muy significativos de descuentos en productos de consumo masivo y locales de consumo masivo, que hacen que las personas, a partir de que toman el servicio, quizás con esos descuentos ya pueden pagar los abonos. Entonces, significa una transacción y una experiencia de servicio mucho más integral y tentadora en ese punto. Una quinta clave que me parece que está bueno para trabajar en este panel de inversión es el modelo de equipos sostenibles, porque como veíamos, y yo preguntaba recién, las áreas de comunicación, de marketing, de comercialización o específicamente destinadas a promocionar los servicios, no son la común de las cooperativas. Esto es una apreciación personal a partir de las capacitaciones, pero yo creo que las cooperativas vamos trabajando en función de las necesidades que se generen. Quizás en un momento no era tan necesario invertir en equipos de comunicación, porque eran otros servicios y era otro esquema, otro modelo de cómo circulaban esos servicios en la comunidad. Quizás ahora que estamos en un mercado con más competidores y con un usuario que tiene mucho para elegir en la palma de la mano, necesitamos invertir un poquito más en equipos de comunicación. Entonces, un poco a partir de esas experiencias, yo vi o pudimos identificar entre todos como 3 modelos que trabajan las cooperativas, que es o trabajar con una agencia especializada o tener algunos profesionales internos o capacitar los recursos para que tengan una orientación en comunicación comercial. Son más o menos las aristas que están tomando las asociadas de Colsecor. En este sentido, me parece que tenemos que seguir explorando y que no es un modelo o el otro. Pueden ser combinados. Quizás para hacer grandes producciones de campañas anuales podemos hacer
trabajo con una agencia especializada. Eso nos da un beneficio que a lo mejor no tenemos que invertir. Por ejemplo, si no tenemos equipamiento para hacer un video, no tenemos que hacer grandes inversiones en ese sentido. Pero quizás la agencia especializada va a tardar más tiempo o no va a tener todo el interior de esta pertenencia cooperativa. Es allí cuando nos puede sumar tener algunos profesionales, ya sean asesores externos o que trabajen internamente y que puedan palpar con más precisión lo que queremos hacer, lo que el Consejo de Administración quiere indicar respecto a la comercialización de los servicios. Pero también nos pasa, me parece que hacia adentro de las organizaciones, en función de que va avanzando la tecnología y también las propias aspiraciones del personal, hay personas muy indicadas para que puedan transitar un camino de capacitación en comunicación y puedan trabajar también la comunicación institucional. Hay experiencias con cómo se amplían las funciones, por ejemplo, de los canales locales, no solamente para hacer el noticiero o lo que sea, sino para encargarse de la comunicación de la cooperativa. Hay experiencias de personas que solas se fueron orientando hacia estos temas y después la cooperativa pudo capacitarlas un poquito más y hoy son las personas que manejan las redes sociales. Me parece que en ese sentido todavía nos queda un largo camino por recorrer en una combinación que sea propia, porque no siempre las cooperativas podemos hacer grandes inversiones en equipo. Todos sabemos que somos como múltiple task, o sea, hacemos todo tipo de tareas quienes pertenecemos a cooperativas. Entonces, a lo mejor en esos equipos podemos identificar quienes tienen más afinidad para la comunicación comercial, o por lo menos eso es lo que yo veo que se está planteando en estas instancias de conversación con las asociadas de Colsecor. Y bueno, acá tenemos una formulita porque, claro, uno dice, sí, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, bueno, y aparecen, ¿no? los que hacen las cuentas, no soy yo, les cuento, obviamente yo soy la que habla. Entonces te dicen, yo les digo, mira, hay una formulita ampliamente validada por distintas universidades que dice que entre el 3 y el 7% del retorno esperado de la inversión se puede dedicar a la comunicación. Y me dice, ¿y eso dónde lo sacaste, Miguel? Bueno, y ahí empieza un poco la negociación de cuánto le vamos a destinar a la comunicación. Bueno, suerte. Les deseo suerte a los comunicadores, los que hacen redes sociales y todo, para convencer a contadores, ingenieros, de que con esto se puede hacer algo, que podemos hacer mucho y que el esfuerzo diario está puesto en vincularnos con nuestros asociados. Suerte, les digo de nuevo, pero se puede, los vamos convenciendo de a poquito. Muchísimas gracias y espero que les sea útil cualquier cosa. Estamos para consultas. Vamos a seguir con Horacio. Bueno, una vez hecho este recorrido que nos ha llevado por los 3 ejes, identificar a la red como un activo estratégico y el rol de las cooperativas que cumplen en esos despliegues, pasando por el valor agregado como estrategia para maximizar el retorno a la inversión y precisamente el eje que desarrolló Luz de cómo a partir de una correcta estrategia de comunicación podemos acelerar los tiempos de esos retornos. A partir de esos 3 ejes hemos hecho un doble clic sobre algunas conclusiones que queremos compartir con ustedes. La primera está en reafirmar el valor estratégico. La diferencia no está en la tecnología que usamos, sino en el propósito que nos guía. Tender redes de infraestructura en nuestras comunidades es una decisión estructural y en términos de soberanía digital, la infraestructura es el nuevo territorio. Queremos dejar también como conclusión una mirada de futuro. La infraestructura en conectividad es la columna vertebral del desarrollo digital de cada una de nuestras comunidades, en donde bregamos permanentemente por la inclusión, no dejar a nadie afuera, y eso está precisamente también en el ADN cooperativo y es la puerta también para desarrollar proyectos dentro de la economía digital. Finalmente también queremos hacer un llamado a la acción,
fuera, hay un mar de oportunidades frente nuestro, hay un mar de oportunidades, pero en ese mar hay también peces muy grandes y muy concentrados. La única forma de poder desarrollarse en esos ambientes es a través de la integración cooperativa. Hace 6 años, en un evento de la jornada Colsecor, Pepe Mujica definía a la integración cooperativa como la única forma de asegurarnos una relativa igualdad frente a lo desmesuradamente grande. Por eso, más que propósitos individuales desde el cooperativismo, lo que debemos generar es una red de propósitos compartidos. Finalmente, y parafraseando también a un escritor uruguayo, él también, Eduardo Galeano, que hacía referencia que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podía cambiar el mundo, podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que invertir en redes cooperativas es invertir en pueblos conectados, en comunidades empoderadas y en futuros posibles. Muchas gracias.